Que el Señor les bendiga. Porque hemos pasado un momento de adoración y alabanza especial, donde le hemos dicho digno es el Cordero. Curiosamente, la vez pasada hablamos de la familia. Y para este mes, nuevamente, el pastor nos invita a hablar de la familia. Y bueno, hablar de la familia y tener que preparar otro mensaje para la familia es decirle al Señor, bueno, ¿qué quieres que hable al corazón de la iglesia? Pero quiero aprovechar este tema para hablar la mañana de hoy de restauración familiar. Y Dios me ha invitado a exponer algunos temas que son un poco sensibles en mi vida, pero creo que exponerlos va a ayudar en la mañana de hoy a que muchos puedan volver al corazón de la familia. Medité en este tema y además de que es un tema muy importante para los tiempos actuales, volví a reflexionar sobre lo que es la familia para el proyecto de Dios en la tierra. Y yo creo que todos los que estamos aquí presentes en la mañana de hoy conocemos sobre ese proyecto y la importancia del proyecto de la familia para la tierra. Entonces, como eso todos lo sabemos y no vamos a entrar a hablar de lo que ya conocemos, yo quiero que hoy nosotros reflexionemos sobre cómo volver al corazón de la familia. Y voy a usar el texto que tiende a ser muy usual para estos temas, en Malaquías 4:6. Los que busquen allí en lo digital o en lo físico. En Malaquías 4:6 dice la palabra de Dios: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La palabra dice que hará volver al corazón. Hijos y padres. ¿Qué significa eso? Si habla de volver, significa entonces que hay una evidencia de distancia. Si habla de regresar, significa de que algo se fue y algo está ausente en ese espacio tan importante como es la familia. El día a día de sostener una familia, ¿es fácil? Yo creo que nadie puede decir que es fácil. El día a día de sostener una familia no es para nada fácil. Es un reto. Un reto en un mundo de alta velocidad. Un reto en un mundo lleno de egos y donde hay inclusive roles invertidos en el hogar. Es un reto también en medio de situaciones económicas que generan estrés, preocupación, en medio de exigencias que retan a las familias a hacer o no de una u otra manera. Es un reto en medio de modelos de familia que no muchas veces están en línea con el modelo de familia que Dios nos presenta a la iglesia. Y quiero que nos vayamos a algo extremadamente práctico en esta reflexión. Y quiero que en medio de esta historia ustedes también puedan hacer reflexiones de su historia. Yo nací en un hogar con muchas dificultades emocionales. Y no por falta de amor de mis padres.
Yo creo que tuve exceso de amor de mis padres. Pero sí crecí en un ambiente de infidelidad. Un ambiente que llevó a peleas. Un ambiente que me hizo crecer en medio de desconfianza. Y todo ese ambiente yo lo viví de muy niña, donde veía a mi madre llorar por causa de la infidelidad de mi padre. Un ambiente donde veía llegar a altas horas de la noche o de pronto no llegar o amanecer en casa. Y donde veía a mi madre sufrir por esta situación. Yo soy la mayor de 3 hermanas y era en su momento pues la más adulta en ese proceso de mi vida. Y yo me acuerdo que yo defendía a mi madre de las peleas. Todo eso que viví, todo eso que Dios me permitió vivir, moldeó mi ser. Todo lo que tú vives moldea tu ser. Y todo eso que yo viví moldeó mi actuar. Y moldeó mi manera de tomar decisiones y moldeó mi manera de cómo reaccionar. Y moldeó mi forma de hacer muchas cosas en la vida. Porque todo lo que pasa en tu vida te moldea de alguna manera. Absolutamente todo. Pero yo quiero decirte en la mañana de hoy que tú tienes la capacidad de poder redefinir todo eso. Pero solo con un camino. Con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo. Podemos tener voluntad propia de querer hacer cosas. Podemos identificar falencias que tenemos como seres humanos y como familia, pero si no es Dios y si no es el poder del Espíritu Santo, definitivamente los procesos son sin profundidad y son muy frágiles porque el proceso de la vida y de la vida familiar es complejo y que trae muchos retos. Pero para lograr entender esto debemos entender el proceso y tenemos que ser capaces de asimilar todo aquello que no está bien en nosotros. Todo aquello que producto de esas cosas que hemos vivido necesita un cambio. Y necesitamos ser capaces de tomar conciencia de qué es eso que moldeó mi vida y que hoy soy producto de dónde nací, de cómo nací, de cómo me trataron, de todo el contexto en el que estuve. Somos familias imperfectas. Y en ese camino de construcción familiar, díganme qué hace un hijo en un ambiente de infidelidad, de gritos y de pelea. ¿Qué hace? ¿Qué puede nacer? ¿Qué puede producir un ambiente con ese contexto? Si nos vamos a la explicación natural del ser humano en su desarrollo psicosocial y social, nos vamos a encontrar con que un niño en un ambiente de infidelidad, gritos y peleas es un niño que está afectado en su desarrollo emocional, en su desarrollo psicológico y social. Ellos no solo observan lo que ocurre en la casa, lo interpretan, lo internalizan y muchas veces lo cargan durante muchísimos años. El hogar de un niño debe ser un espacio de protección, de estabilidad y de amor. Y la realidad de hoy nos muestra otras cosas en la familia. Cuando vemos discusiones constantes, cuando el niño está en medio de turbulencia en esos gritos, el niño se siente en un mundo que no es seguro. Inclusive muchos niños terminan por entender que ellos son causa del conflicto sin expresarlo.
Ellos pueden inclusive pensar, ¿será que si me porto mejor? ¿Y si yo soy el problema? Todo esto, este ambiente genera baja autoestima, sentimientos de culpa injustificados y un estrés emocional que se manifiesta en diversos comportamientos, como por ejemplo la agresividad, la rebeldía, el aislamiento y dificultades para obedecer. Y a veces como padres sencillamente reaccionamos ante un castigo, ante una expresión de nuestros hijos con otro castigo, sin irnos al fondo de la interpretación del por qué él se expresa de esa manera. Todo ambiente genera una transformación y modela a quien lo vive. Los niños a veces no saben expresarse y lo hacen de distintas maneras. Inclusive muchas de estas situaciones familiares les genera dificultad para poder confiar en las relaciones futuras. Problemas de ansiedad y de depresión. Y modelos de cómo resolver los conflictos. Si ven en una familia que resuelve conflictos a los gritos, ¿cómo creen que ellos van a resolver sus futuros conflictos? Quiero que pensemos cada uno de nosotros en el modelo, no en el modelo que ustedes tienen como familia hoy. Quiero que nos vayamos mucho más atrás y pensemos en el modelo de familia en el que usted nació y creció. Meditemos en ello, en qué ambiente nacimos, cómo fue ese ambiente. Porque además de eso estamos y nos encontramos con una persona que vivió en un contexto totalmente diferente. Cuando contraemos matrimonio nos encontramos con una persona que ya ha vivido toda una vida en otro contexto y con otras situaciones. Y luego nos juntamos para hacer otro proyecto de vida y de familia en dos genios y dos ambientes completamente distintos. Es un gran reto, ¿cierto? Definitivamente terminamos resolviendo las cosas de la manera como nos enseñaron y nos vamos a empezar a encontrar con unos comportamientos que vienen modelados por ese entorno. Pero mi invitación en la mañana de hoy es a poder sanar. Esa es mi principal invitación en la mañana de hoy. Sanar. Y para sanar hay un proceso. Definitivamente nosotros no sanamos diciendo, no, hoy voy a sanar y voy a olvidar. No. Existe un proceso para lograr sanar. Y ese proceso para lograr sanar significa, primer paso, reconocer el problema. Ese es uno de los más difíciles, ¿no? Reconocer el problema. ¿Cómo reconocemos el problema? Y aquí empezamos a dominar un caballo que es el caballo de las emociones propias. Reconocer. Y si yo me voy a mi pasado y un poco a mi contexto y un poco a esa historia que les cuento, yo empecé a identificar que yo era una persona agresiva para resolver los problemas. Me daban molestia y mi molestia era grito, rabia. Si podía tirar una silla, la cogía y la tiraba, cuando cogía rabia. O si podía tirar una puerta, me quitaba con la puerta y tiraba la puerta. Entonces empecé a identificar en mí algunos comportamientos que no eran los comportamientos que yo quería tener, pero que había algo que me llevaba a comportarme de esa manera. Primero, reconocer que algo está mal. ¿Cómo reconocemos que algo está mal? Cuando no está en línea con nuestro modelo. ¿Cuál es nuestro modelo? Jesús. Y si nos vamos a la palabra, ahí tenemos todo el detalle de lo que Jesús espera
de nosotros o de cómo podemos modelarlo a Él. Y empezar a identificar esos factores nos ayudan a poder empezar a buscar en nuestro pasado qué hubo y por qué yo hoy reacciono de esa manera. Reconocer el problema, reconocer que no le contesto bien a mi esposo o a mi esposa, reconocer cómo trato a mis hijos, reconocer cómo me relaciono con mis padres, reconocer cómo me relaciono en mi trabajo, reconocer cómo me relaciono con mis vecinos y ver si ahí hay un modelo alineado a Jesús o definitivamente un modelo que no está en línea con esa expectativa de Él para la familia. Luego de reconocerlo, hay un segundo paso, es perdonar. Perdonar lo que haya que perdonar. A veces ni sabemos por qué somos así. No siempre descubrimos por qué somos así. Y ahorita más adelante sabrán por qué yo empecé a descubrir que parte de esas reacciones que tenía en su momento eran producto de ese ambiente. A veces no lo descubrimos. Y definitivamente aquí es donde entra el poder del Espíritu Santo para lograr convertir en amor esas reacciones y poder cambiar desde lo profundo esa forma, perdonar. Perdonar a esa madre, perdonar a ese padre, perdonar a ese vecino, perdonar a quien haya estado en ese espacio, en ese contexto, de los cuales hoy yo soy producto y tú eres producto de todo ese ambiente. Para poder pasar al tercer paso que se llama restaurar. No podemos tener un corazón listo para restauración si no hemos limpiado ese corazón con perdón. Estos tres pasos como consecuencia van a reconstruir la familia con Dios en el centro. Pero recordemos unos conceptos importantes, claves para esta conversación. Hay un diseño original de la familia en la palabra. Si nosotros nos vamos a Génesis 2:24, nos vamos a encontrar que esa restauración va a poder arrancar cuando recordamos cómo Dios diseñó la familia. Y Dios diseñó la familia, dice Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán solo una sola carne. Hay un diseño original, ¿sí? Mujer y hombre se unirán. Hay un diseño original. La familia no es un invento social. La familia es un diseño divino del cielo para esta tierra. Cuando este diseño divino se rompe, la única manera de poder restaurarlo es con Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que lo diseñó. Es como cuando usted tiene un electrodoméstico y se le daña, tiene que irlo a arreglar donde alguien que sabe de ese tipo de electrodomésticos y que sabe de esas marcas, e irse al diseño original para poderlo funcionar. Lo mismo pasa con la familia. Cuando la familia tiene tropiezos, para poder restaurarla, para poder ir a ese segundo paso, al tercero de restauración, tenemos que irnos al que la creó, para poder desde lo profundo lograr restaurarla. Y el tercer concepto es que definitivamente Dios hace sobre lo que parece perdido. Entonces tenemos un diseño original, tenemos una restauración de parte de Dios, pero que esa restauración de parte de Dios requiere perdón. Sin el perdón no logramos nada. Y Dios hoy en esta mañana te quiere decir que Él restaura todo lo perdido.
Y quiere recordarte lo que dice en Joel 2:25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revolcón y la langosta. Dios recupera los años perdidos. Yo no sé cuál sea la situación de tu familia en esta mañana, pero Dios te está diciendo hoy que no importa cuál sea esa situación, que Él la restaura. Muchos años con una madre llorando, pero muchos años con una madre orando, pero muchos años con una madre creyendo que había un Dios que la escuchaba. Y mientras yo le decía, sepárate de ese señor, ella me decía, Dios no me va a dejar en vergüenza. Mientras yo veía, como hija inmadura, la situación de mis padres, mi madre siempre veía con esperanza lo que esa palabra de Dios le prometía. Y lo declaraba. Y oraba por él. Después de venir de sus locuras en la mañana temprano, y le sobaba su cabeza y lo bendecía. Ustedes no se imaginan lo que podía sentir ese hombre en la mañana, después de venir tarde, de serle infiel a su mujer, y que su mujer lo que hacía era orar por él y bendecirlo. Yo le decía, mami, tú eres loca, yo no te entiendo. Y me decía, ese es el remedio de la palabra. Porque ella sabía que ascuas de fuego construía sobre su oración. Pero también entendí que estos procesos de perdón y de restauración no son de la noche a la mañana. Y también entendí que los procesos de transformación profunda no son sencillos en el tiempo, como hoy estamos acostumbrados a esperar que todo se nos dé, porque todo lo tenemos a un clic. Los procesos de restauración, donde Dios te está invitando a reconocer tu problema, a perdonar y a restaurar y a sanar, requieren paciencia y tiempo. Porque requieren de un proceso de transformación profundo que solo Dios hace. No es el microondas o el air fryer, que es el que está de moda ahora, que en 10 minutos nos hace la comida. No es el botón del televisor que uno prende y apaga y ya funciona. Y ahora están de moda las casas automatizadas. Uno entra y prende la luz, se cierran las ventanas, se abren. No es. La familia no funciona así. Ese modelo de sociedad a través de una familia bendecida que tiene muchos retos para restaurarse no funciona de la noche a la mañana, y te lo quiero dejar por sentado porque de pronto sales de aquí intentando recuperar esa familia que has perdido, recuperando ese amor que ha desaparecido, recuperando esa persona que se ha perdido, recuperando esos comportamientos que fueron modelados por otra cosa y que hoy quieren ser modelados por Dios y por Jesús. Y te tengo que decir que no es de ya para allá. Que requiere una determinación de tu parte para poder entender y ser consciente que mucho de lo que eres hoy fue producto de ese contexto donde naciste, que mucho de lo que hoy reaccionas, haces, es de todos esos elementos externos que hicieron un modelo en ti que no es el modelo más correcto. Hay un diseño original. Dios restaura ese diseño original, pero sin perdón no hay restauración. Por eso la palabra de Dios en Efesios 4:31 nos dice: quítense de vosotros toda la amargura, todo el enojo, toda la ira, toda la gritería y toda la maledicencia. Antes seamos benignos, misericordiosos unos con otros y perdonándonos unos con otros, como también Dios os perdonó.
La amargura destruye familias, pero el perdón rompe ciclos generacionales de conflicto y el modelo de perdón definitivamente viene del cielo. No el modelo de perdón nuestro, no, el del cielo. Hay una ilustración que me encontré en este proceso y me encontré con una ilustración que habla de un jarrón roto. Los jarrones en Japón, cuando se parten, tienen un proceso que se llama de arte, que se llama kintsugi. No sé si se pronuncia así. Se llama kintsugi. Cogen las piezas rotas del jarrón y las unen con oro. Imagínense ese resultado, un jarrón roto que está unido por oro. Dicen que el resultado es sorprendente. El jarrón restaurado vale más que el que estaba antes de romperse. Estimadas familias, esto es bello. Tu familia restaurada vale más que todo lo roto que hubiese podido estar. Es así. Mi familia restaurada hoy vale oro. Porque hoy, ese padre que le fue infiel a mi madre y esa madre que confió en ese modelo está restaurada. Está restaurada. Y está restaurada para poder crear generaciones sanas, con un corazón sano. Yo no sé qué fuera de mí si no hubiese visto ese proceso de restauración en la vida de mi familia. Yo no sé realmente qué hubiese sido. Pero lo que sí sé es que el modelo que ellos hoy me están planteando de familia es un modelo que me reta a mí a poder tener mi familia. En una pareja en amor, en respeto, en comprensión. Ellos nos criaron, somos 3 mujeres. Y yo les digo, díganme el secreto, porque ahora además yo tuve 3 mujeres también. Tuve 3, le repetí la historia a mis padres. Tengo 3. Y le digo cada rato, dime el secreto para yo poder criar 3 mujeres, así como tú has criado a tus hijas, con el temor de Dios. Y el modelo definitivamente es, no podemos hacer nada por fuera del Espíritu Santo de Dios, que es el único que logra conquistar nuestro corazón y frenar muchas veces ese caballo cochero que nos invita a otro tipo de comportamientos por fuera del modelo correcto. Ese jarrón de la historia que fue pegado con oro, eso es lo que hace Dios con la familia. La restaura, no le oculta las grietas. No necesitamos ocultar las grietas. La sana y la transforma en testimonio. Y yo voy a compartir algo que nunca en mi vida he mencionado. Pues no a viva voz y no delante de un público como este. Y me voy a atrever en esta mañana a confesarlo públicamente. Por primera vez, después de más de 30 años, creo, 30 y pico de pronto. Bueno, por más que intenten que no descubran mi edad, la van a descubrir. Siendo yo muy niña, yo estimo, la verdad, que la memoria a veces no me da como para ser tan precisa en los momentos. Pero siendo yo muy niña, yo estimo que entre 8 y 10 años, yo iba a la casa de un vecino y la frecuentaba. Salía a jugar, como salía antes, se podía salir mucho a las calles a jugar. Todavía hay algunos barrios que lo permiten, otros no. Y salía mucho a esa casa. Y ese vecino manoseó profundamente mi cuerpo. Lo hizo en varias oportunidades. Yo crecí
con resentimiento. Yo crecí con odio. Y yo guardé ese secreto por muchos años. Mi actitud, no solamente producto de la situación que vivían mis padres, era agresiva, sino que empecé a entender por qué tendía a ser una niña insegura. Necesitaba reconocimiento, empecé a analizar muchos de mis comportamientos y analizar mucho de mis actitudes. Ese señor estropeó parte de mi vida. Yo le compartí esto a mis padres, yo creo que hace como unos 7 años, porque tampoco se los dije nunca a ellos. Nunca me atreví a hablar. Era muy difícil para mí expresarlo y no es tan fácil de expresarlo, pero hoy quiero usarlo no para recordar el dolor, sino para exaltar lo que Dios hace cuando restaura. Yo odié a mi padre por su infidelidad. Lo odiaba. Y ya no se imaginan qué podía sentir yo por ese señor, ese vecino, cuando fui creciendo. No era amor. No era amor. Pero muchas de mis actitudes eran moldeadas por eso. Una actitud de muchas veces que yo era inexplicable para mí. Inexplicable para mí. Pero un día tomé una decisión. Y yo empecé a estudiar un poco sobre el comportamiento humano. A mí me encanta la sociología. No he estudiado la sociología, pero cada vez que puedo la exploro. Porque definitivamente en la medida en que nos conocemos y nos autorreconocemos, logramos ser mejores personas. Y empecé a estudiar un poco sobre el comportamiento humano y empecé a entender que era producto de todas esas situaciones. Y empecé a decir, yo no quiero ser así. Yo quiero ser una persona amable, cercana, respetuosa. Yo no quiero ese modelo. Y no quiero que lo que hayan hecho en mí sea lo que haga de mí la persona, sino que quiero que sea yo la que decida. Ojo, en ese momento yo dije, yo quiero que sea yo la que decida ser como yo quiero ser. Y yo no entendía por qué yo era muy miedosa. Yo empecé a vencer el miedo, inclusive en el colegio, metiéndome a grupos, haciendo cursos y obligándome en ese momento a pararme en una tarima. Me metí a ser docente, me acuerdo yo, obligada por mí misma, algo así, para vencer el miedo de lo que era pararme delante de las personas a hablar. Yo no entendía de dónde venía ese miedo, pero sí sabía que venía. Y empecé a estudiar y empecé a reconocer y empecé entonces a dominar mis acciones y a moldear esas acciones. Empecé a frenar el impulso natural de lo que sentía frente a ciertas situaciones en las que sabía que esa no era la reacción que debía tener, o inclusive muchas veces que esa no era la reacción que quería que los otros vieran en mí. Porque algunos piensan que es que yo soy así. Pero cuando somos hijos de Dios y cuando llevamos la palabra de Dios como bandera, sí nos debe interesar mucho lo que los otros dicen. Porque al final no van a hablar de nosotros, sino el que está con nosotros. Porque al final no nos interesa que nos vean a nosotros, nos interesa que vean a quién está en nosotros. ¿Qué persona quieres reflejar tú? ¿Qué tipo de esposo quieres que tu esposa vea? ¿Qué tipo de esposo quieres que tu esposa vea y viceversa? ¿Qué tipo de padre quieres que tus hijos imiten? ¿Qué tipo de vecino quieres que tus vecinos vean? ¿Qué tipo de compañero quieres que los otros vean? Nosotros somos seres humanos súper complejos, somos súper diferentes,
con muchas situaciones, como lo he expresado, que nos moldean. Y aprendí que nosotros podíamos definir cómo queremos ser y empezar a trabajar en ello. Cada vez que sentamos una reacción, tener esa capacidad de reaccionar antes y de decir, aquí me viene la rabia esa que no quiero tener, aquí va a venir la molestia que no quiero tener, aquí voy a reaccionar como no quiero reaccionar y aquí va a pasar algo que no quiero que sea el reflejo de lo que Jesús quiere para mi vida. Y empecé a frenar esas actitudes y comportamientos. Pero se vino la pandemia. Ustedes vivieron la pandemia. Y ahí que se tenía que aplicar lo que había aprendido y lo que me había puesto a estudiar todo ese tiempo para entender el corazón de la familia, que es lo más importante que hay que cuidar. Pero no fue tan fácil. Yo les he contado aquí ya parte de esa experiencia de la pandemia en mi vida empresarial, y algunos y otros no de pronto saben que pues un negocio que iba así como cohete se pegó su estrellada y de 5 locales que teníamos quedamos con 1. Para hacer un resumen rápido, y empiezo a generar problemas de ansiedad y depresión. Imagínense. Yo no sabía cómo resolver lo que estaba sintiendo. Ya había trabajado en algunas cosas, pero en ese momento yo no sabía cómo resolver lo que yo estaba sintiendo. Empecé a tener sentimientos de suicidio. Nunca en mi vida había sentido yo lo que es eso. Por primera vez, a sentirme no sirvo para nada, las inversiones que hice se estrellaron. Y mi madre me regaló un entrenamiento en la ciudad de Bogotá y me dijo, vete para allá. Se llama liderazgo transformacional. Esto te va a ayudar mucho. Yo le dije, ya yo he estudiado todo lo que es el ser humano, he aprendido a manejar emociones. Y me dijo, vete para allá. Me fui para allá. Pero aquí había algo distinto a lo otro que yo había estudiado. Y es que allí entendí que la teoría y toda esa teoría no funciona sola. Sin el poder del Espíritu Santo y de la mano de Dios no sirven los procesos. No sirven. No sirven. Podemos reconocer el problema, podemos perdonar, podemos restaurar. Pero si no es Dios y el Espíritu Santo que está en medio de esa situación familiar, la reconstrucción es temporal. Y por eso esa cantidad de personas que se dedican hoy a temas motivacionales, mucha gente se pega esa enrollada y leen y se quedan leyendo y asisten a conferencias. Ustedes ven que esos son miles de personas asistiendo a conferencias. Pero miles de personas también separándose. Pero miles de pelados suicidándose. Pero miles de conflictos y hogares en situación de conflicto. Porque si no es con el poder del Espíritu Santo, la transformación familiar, no va a pasar nada transformador en esa familia. Va a volver a pasar el conflicto nuevamente y va a ser el ego nuevamente el que quiere suponerse por encima de todo y va a ser una resolución de conflictos a gritos y nuevamente volvemos al estado que no es el modelo que Dios quiere para nosotros. Ahora entonces esa pandemia me ayudó a empezar de otra manera distinta, a fortalecer mi vida. Pasaron varios años para sentirme nuevamente mejor. La pandemia fue en el 2020. Estamos en el 2026. Pasaron como 4 años aproximadamente.
para volver a sentirme nuevamente tranquila. ¿Saben qué? He aprendido de todo esto. Que todo tiene su hora y todo tiene su momento debajo del cielo. Todo tiene su momento. Y que somos definitivamente un proyecto de Dios como familia que debemos lograr reconocer ese problema para poder perdonar y para poder restaurarnos. No he llegado al punto final de mi proceso y yo creo que ninguno lo va a lograr hasta el final, porque todos somos siempre seres humanos que estamos en proceso de trabajo y de mejora continua. Pero hoy, en la mañana de hoy, te quiero decir, hoy es tu momento. Hoy es tu momento. Hoy es el momento para poder decirle a Dios que sea Él el centro del hogar. Nosotros como iglesia cristiana estamos llamados a transformar la generación en la que estamos. Nosotros como iglesia cristiana estamos llamados a definir, instaurar el modelo de familia que la sociedad quiere hoy destruir. Y tú y yo somos seres humanos que tenemos todas unas formas de ser producto de muchas cosas. Yo quiero invitarte a que hoy sea el momento donde puedas incrustar en tu corazón lo que la palabra dice, que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Él lo hace. No hay nadie más que lo haga. No es con tu fuerza ni con tu voluntad. Y ahí fue que entendí que Él no entra donde no lo invitan. Y ahí fue que entendí por qué mi mamá oraba a pesar de las circunstancias. Ahí fue que entendí por qué lo bendecía a pesar de lo que se merecía. Era para nosotros humanamente otra cosa. A través del poder del amor que solo lo da el Espíritu Santo. ¿Quién es aquel que te permite tratar con amor a ese que te insulta, que tratar con amor a ese que no te trata bien y de entregar dosis de amor a ese hijo rebelde, donde a veces usamos un castigo que no es el más adecuado? Hoy es el momento para que esta iglesia, Pan y Vida, decida plantar en Sincelejo y en Sucre familias sólidas que transforman, familias que se aman, familia donde prima el respeto, familia donde prima el amor, familia donde priman las palabras de dulzura, familias que dejan huella a cualquier lugar donde van. Y así como mi padre, en medio de ese proceso, fue a una iglesia en Bogotá, que ya se los he contado, vio una familia que lo inspiraba y dijo, yo quiero ser como esa familia. Y le dijo a Dios, si tú me haces ser como esa familia, yo te creo. Así lo retó. Yo quiero que hoy también tú puedas retar a Dios. Porque en el momento que Él lo retó, Dios entró porque Él lo invitó. Se había resistido muchos años. Fueron 8 años de infidelidad. Y fueron 8 años de paciencia. Pero si esa mujer no hubiese tenido esos 8 años de paciencia, no hubiese
transformado las generaciones que quiso transformar de tantos años de vida ahora en sus hijas, y yo espero que yo pueda hacer el mismo ejercicio con las mías para futuras generaciones. Reconoce el problema. Por eso no te estoy invitando a que analices solamente la familia de hoy para que regresemos y volvamos ese amor, sino que nos vayamos muchísimo más atrás, porque muchos de los conflictos, situaciones, problemas que tenemos hoy en la familia es producto de nuestro pasado. No es problema, si nos quedamos aquí a tratar de resolver que yo quiero ser más amable con mi esposo, que yo quiero ser más cariñosa, no vamos a resolverlo de fondo, sino nos vamos a revisar en el pasado todo aquello que ha hecho que nosotros seamos lo que somos hoy y podamos escudriñar, escarbar y descubrir dónde no hemos perdonado para poder sanar. Un corazón que no está sano no puede constituir una familia como el corazón de Dios. Necesitamos sanar. Y sanamos a través del perdón. No fue para mí fácil perdonar. Llegó un momento en que me tocó perdonar a mi padre por lo que había visto en él. Mucho antes de verlos a ellos restaurarse como pareja, perdonarlo después de haber visto tanto daño que le hizo a mi madre, no fue tan fácil para mí. Y ahí empecé a entender lo importante que es para mí, como hoy como mujer casada, todo lo que yo haga o deje de hacer en mi casa va a impactar a mis hijos. Completamente. Todas las reacciones que yo tenga con mi pareja, de la manera como aborde mis conflictos o mis conversaciones, de la manera como aborde mis diferencias, de la manera como atienda el relacionamiento del día a día, estoy marcando su vida, estoy marcando su futuro, estoy transformando o estoy destruyendo el corazón de la familia para Dios. ¿Cómo está tu casa hoy? ¿Cómo estás con tu pareja? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Cómo te comportas con tus padres? ¿Y cómo te relacionas con la gente? Decide hoy, en la mañana de hoy, decide cuál es el modelo de familia que quieres ser y seguir. Pero pídeselo a Él. No en tus fuerzas, porque las fuerzas humanas no permiten esas raíces profundas que solo permite el Espíritu Santo de Dios. El secreto está, tenemos el modelo, tenemos un modelo que nos inspira en cada paso, en cada palabra, en cada actuar. Entonces definitivamente necesitamos un poder más fuerte que la voluntad para tener una familia fuerte. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder dejar atrás todo aquello que es obstáculo para ese plan hermoso de Dios en la familia. Reconócelo, perdona y restaura. Pero empieza ya. Esta sociedad está necesitando de modelos de familia fuertes. Hoy yo tengo una familia fuerte. Lo declaro así. Hoy tengo una familia fuerte. Y todos los días procuro sumar a esa fuerza. Procuro frenar si hay algo que en mi acción va a destruir y pienso antes de actuar. Quiero que pensemos antes de actuar. Una familia fuerte. Desde que ese padre decidió ser fiel, me puso un asta
y una bandera alta para alcanzar en esa capacidad de decir, no sigo más con este pecado. Mi padre no fue un proceso de que después de 8 años, entonces empezó a dejar de ver a la persona un mes, después unos días, no. Cuando él tomó la decisión de decir no más, fue no más. Nadie se lo explica físicamente. Los que son hombres saben a qué me refiero. Porque cuando un hombre está acostumbrado a ser guiado por otro tipo de espíritus, no es fácil para el hombre decir, no, voy a dejar de salir con alguien más. Señores, el poder del Espíritu Santo en mi familia logró que mi padre, después de 8 años de infidelidad, fuera un hombre que se dedicó a su familia porque sabía que cualquier paso que diera en falso iba a destruir su legado con sus hijas. Y hoy yo tengo ese bastón y tengo un bastón que no puedo dejar caer. Ya ellos dieron el primer paso, ahora yo estoy dando el siguiente paso y le pido al Espíritu Santo de Dios la fortaleza para poder darle el bastón a mis hijas, para darle un legado de familia fuerte. Pero debemos perdonar, debemos sanar. No podemos amar sin perdón. No podemos reconstruir sin perdón. No podemos avanzar si en nuestro corazón hay dolor. Identifica en tu día a día, en tu familia, todo aquello que fricciona, ve recogiéndolo conscientemente. Todo aquello que genera una fricción, recógelo conscientemente y empieza a identificar por qué reacciono de esta manera. ¿Por qué soy agresivo? ¿Por qué soy agresiva? ¿Por qué contesto? ¿Por qué manoteo? ¿Por qué tiro la puerta? ¿Por qué grito? Si ese no es el modelo que Dios quiere para esta familia. Y empieza a trabajar en ti y pídele al Espíritu Santo de Dios que sea el que refrene, el que guíe, el que aconseje, el que oriente y el que permita que tu familia y mi familia sean familias fuertes para una sociedad que hoy requiere que sea Dios el centro de la familia. Que el Señor les bendiga grandemente.